Venga, pues si queréis comenzamos ya. En este bloque, ¿vale? De microbiología lo que vamos a ver es qué es la microbiología, ¿vale? ¿Qué son los microorganismos? Y vamos a estudiarlo a fondo, ¿vale? Entonces, de esta primera parte lo que tenéis que tener claro son los conceptos de microbiología y de microorganismos, ¿vale? En concreto, microbiología, ciencia que se encarga de estudiar seres vivos y formas celulares, las dos cosas, no solo seres vivos microscópicos, ¿vale? También formas celulares que no están vivas y que van a ser observables ambos por técnicas de microscopía, es decir, es la ciencia que me estudia todo aquello relacionado con los seres vivos o los seres vivos en sí que yo no puedo ver con el ojo humano, ¿vale? Que su tamaño es inferior a 0,1 milímetros. Entonces, siempre que veamos la definición de microbiología tenemos que hablar de esos tres conceptos, ¿vale? Del estudio de seres vivos, del estudio de formas celulares y de que no son visibles al ojo humano, ¿vale? Porque es que esta ciencia, que es relativamente nueva, no se llevó a cabo en sí la actividad científica en microbiología hasta que no tuvimos las técnicas y los instrumentos necesarios para poder realizarla, ¿vale? Que son los microscopios. Entonces, por eso parece muy novedosa, pero en realidad los microorganismos llevan existiendo desde siempre, lo único que no se les ponía cara, por así decirlo, hasta que no se utilizaron los microscopios, ¿vale? Sí que tenemos que tener claro, porque nos pueden preguntar que definamos microbiología y cuál es su campo de estudio, ¿vale? Entonces, el campo de estudio sería los seres vivos y las formas celulares, siempre y cuando estos sean solo observables mediante técnicas de microscopía, ¿vale? ¿Dónde la aplicamos? Pues la aplicamos en industria, la aplicamos en sanidad, en alimentación, en medio ambiente, todo esto, todos estos campos ya los vimos un poquito cuando vimos el tema de biotecnología, ¿vale? Y es más, va a ser una de las ramas de la biología que más dinero deja, ¿vale? Y es donde más salida profesional hay también, en el sentido de que vemos que microbiología aplicada a industria alimentaria, por ejemplo, a industria farmacéutica, a medio ambiente actualmente, pues lo más puntero y donde se mueve un poco la financiación, ¿vale? A nivel de investigación y a nivel también de empresa privada dentro de la biología. Esa microbiología nos permite el estudio de esos seres vivos, ¿vale? Microscópicos, a los cuales vamos a llamar microorganismos, ¿vale? Los microorganismos tenemos que saber siempre que son organismos vivos, de pequeño tamaño, que son inferiores a 0,1 milímetros. Yo, si mide menos de 0,1 milímetros, no lo veo a simple vista. Entonces, en este caso, son organismos inferiores a ese tamaño. Cualquier tipo de organismo, es decir, que yo voy a encontrarme de distintos grupos, tanto procariotas como eucariotas, ¿sí? Estos procariotas, estos eucariotas van a ser pequeños y yo solo los puedo ver a través del microscopio. En concreto, dentro de los procariotas, todos los procariotas son microscópicos y tengo dos grandes grupos, que son las arqueas y las bacterias, a los cuales voy a dedicar gran parte del tema, estos últimos, las bacterias. Y los eucariotas, que son protozoos, algas microscópicas y hongos microscópicos, también son de ese tamaño pequeño, pero en este caso su célula tiene núcleo, ¿vale? Tipo eucariota. Antes sí entraban en la EBAU, ¿vale? En años anteriores. Por eso puede ser que encontréis en los bloques de preguntas que hagan referencia a protozoos o algas microscópicas, pero a partir de este año ya no entran, ¿vale? Entonces, en el tema lo suprimimos, no tenemos que saber nada de la clasificación de los protozoos, la clasificación de las algas, pero sí que sepamos que hay microorganismos tanto procariotas como eucariotas, ¿vale? Y lo que vamos a centrar en nuestro estudio es en las arqueas y las bacterias, sobre todo, ¿sí? Entonces, de esta primera parte hay que tener muy claro los dos conceptos, la microbiología y microorganismo, y saber definir, ¿vale? En el primero, siempre como palabras clave, estudio de seres vivos y formas celulares y que no son visibles al ojo humano. Y microorganismos, tenemos que decir que son organismos inferiores a 0,1 milímetros, ¿vale? Pero organismos vivos, en contraposición a las formas celulares, que serían estas partículas también microscópicas, que tienen un funcionamiento y una regulación similar a la de los seres vivos de tipo infeccioso, ¿vale? Pero que no están vivas. Y no están vivas porque no realizan las tres funciones vitales. El ejemplo que tenemos más claro son los virus, ¿vale? Que lo conocemos hoy en día porque lo tenemos día a día en las noticias y nos bombardean con información acerca de virus y virus y virus. Los virus, de las tres funciones vitales, solo son capaces de llevar a cabo una, que es la función de reproducción, ¿vale? Eso no significa que sea un ser vivo, porque si no es capaz de llevar las tres ni está formado por células, yo no puedo considerarlo ser vivo, por lo tanto tiene que ser otra cosa. En este caso le hemos puesto el nombre de forma celular.
Antiguamente, si vosotros vais a libros de biología antiguos o incluso documentales antiguos, hablan de los virus como microorganismos. Pero esa concesión de que los virus son microorganismos ya sería errónea, ¿de acuerdo? No pueden considerarse microorganismos puesto que no realizan las 3 funciones vitales ni están compuestos por células, ¿vale? A las formas celulares le vamos a dedicar una parte entera del tema, ¿vale? Y sí que tenemos que conocer las 5 que vamos a ver en este tema, ¿vale? Ordenadas de mayor a menor complejidad. Eso no lo pueden preguntar. Nos pueden decir, ordena las siguientes formas celulares según su grado de complejidad, siendo los más complejos los virus, ¿vale? Que son material genético envuelto por proteínas con capacidad de infectar células, ¿vale? De hospedadores. Luego estarían los plásmidos, que sería solo material genético, ¿vale? Al igual que los transposones y los viroides. Y por último, los priones, que no son ni siquiera material genético, son proteínas, ¿de acuerdo? Son proteínas que lo que hacen es causar que otras proteínas pierdan su función, ¿vale? Por ejemplo, todos estos de aquí son ejemplos de formas celulares que causan patologías, ¿vale? En distintos organismos, ya sean seres humanos, plantas, otros animales o incluso Jorge está intentando conectarse, ¿vale? Y no consigue acceder. Le mando el enlace, preguntadle si el enlace prefiere que el wifi le va mal. Vale. Pero el enlace sí lo tiene, ¿no? Preguntadle y me decís si no le mando el enlace a través de correo. Vale. Si a lo mejor con el ordenador no le va, que pruebe con el móvil, ¿vale? Porque sí que Meet está optimizado para no gastar muchos datos y a lo mejor lo puede ver mejor, ¿vale? Que en el ordenador. Si el wifi le va mal. Seguimos de todas formas, ahora a ver si consigue acceder Jorge. El tema es ese, ¿vale? Tenemos que conocer los distintos tipos de formas celulares según complejidad, pero no os preocupéis porque luego los vamos a estudiar, le vamos a dedicar a cada uno su parte correspondiente del tema, ¿vale? Sobre todo a los virus, que serán los que más nos centremos. De esta primera parte, que sería la introducción, no hay ninguna duda, supongo, ¿vale? Sí que tener claro definición de microbiología y microorganismos, conocer los distintos tipos de microorganismos y las formas celulares, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿no? Vale, supongo que sí, si no me decís nada. Y pasamos ya a lo que es el meollo del tema, ¿vale? Que es el estudio de los procariotas, ¿sí? María se acaba de unir de nuevo, ¿vale? Que se había caído. Pasamos al estudio de los procariotas como tal, ¿vale? Es el grupo en el que nos vamos a centrar la gran parte del tema y es que es el grupo que más interés tanto económico como a nivel clínico tiene, ¿vale? Porque es el grupo que engloba en gran parte de las bacterias y de esa forma podemos, estudiándolo nosotros, pues mejorar muchos procesos tanto a nivel clínico como a nivel económico, ¿vale? De los procariotas hay que tener claro 3 características diferenciales que me hacen a mí saber que eso es un procariota y no es un eucariota, ¿de acuerdo? En concreto, las 3 están relacionadas, como vamos a ver. La primera es que carecen de núcleo. Su ADN está suelto en el citoplasma, ¿de acuerdo? Formando lo que se conoce como nucleoide, que es la zona donde está el ADN, pero no tiene una membrana que lo delimite. Si la célula no puede generar una membrana alrededor del ADN, tampoco la va a generar para formar orgánulos, que sería la segunda característica, que no presentan esos orgánulos membranosos en el citoplasma, es decir, no tienen ni retículo endoplasmático, ni aparato de Golgi, ni otro tipo de orgánulos como los lisosomas, ¿vale? Todas las enzimas las tengo en el citoplasma, de manera que esas enzimas se relacionan con las moléculas que tienen alrededor, ¿vale? Sin necesidad de estar compartimentadas. Y por último, tendría que los organismos procariotas siempre son unicelulares, y es que como su núcleo no existe, es decir, no tenemos un núcleo que envuelva el ADN no se regula igual
que en eucariotas. Ya ha conseguido acceder Jorge. Jorge, coméntame si me oyes bien. Jorge, coméntame si me oyes bien y dime si puedes ver la presentación y demás. Supongo que sí, al menos acceder has podido acceder. Vale, ya sí me lo habían comentado los compañeros, ¿vale? No te preocupes, que la primera parte era la introducción al tema y como está grabado no hay ningún problema, que lo complicado viene ahora, ¿vale? Entonces, si tenías luego alguna duda, lo vemos al final, ¿vale? De la primera parte. Nada, el tema ese, ¿vale? Tenemos que centrarnos en estas tres características, que carecen de núcleo, que no presentan orgánulo y que son unicelulares. Y son unicelulares porque al no tener núcleo, su regulación génica no puede ser igual que en eucariotas. Entonces, las células no pueden tener cada una función diferente, sino que todas realizan todas las funciones continuamente. De esa forma, veremos que no pueden agruparse formando tejidos y que no pueden ser, por tanto, pluricelulares, ¿vale? Por eso, tenemos estas tres características como definitorias. Si a mí me preguntan alguna vez cuáles son las características que tiene que tener una célula procariota, estas tres no se me pueden olvidar. Luego puedo hablarle de otras características que son comunes, por ejemplo, los ribosomas, puedo hablarle de relacionado con la pared, ¿de acuerdo? Pero principalmente estas tres, que no se me olviden, ¿vale? No tienen núcleo, no presentan orgánulos y son unicelulares, ¿vale? Aunque sean unicelulares sin orgánulo y sin núcleo, eso no significa que sean más simples, ¿vale? Sino que al contrario, son muy complejos, ¿vale? Muchas veces habréis oído la frase que nos dice que los microorganismos son menos evolucionados. Mentira, ¿vale? Pero mentira cochina. Si los microorganismos han llegado hasta el 2020 es porque evolucionar han evolucionado. Lo único que han evolucionado de manera diferente. Nosotros hemos evolucionado desarrollando estructuras, sí, que nos permiten estar mejor adaptados. Ellos han evolucionado en la vía de mejorar su metabolismo y metabólicamente son muchísimo más complejos que nosotros, ¿vale? Son capaces de coger compuestos que ni nosotros ni siquiera nos imaginaríamos, ¿de acuerdo? De esa forma, nosotros nos tenemos que centrar y nunca decir que son simples, sino que puede ser que estructuralmente no tengan la misma estructura que eucariotas, pero a nivel metabólico son mucho más complejos y por eso son el grupo de seres vivos con mayor éxito sobre el planeta, ¿vale? De todos los microorganismos que existen no conozco o sea, no llega al 4%, un 3 y pico por ciento. Y de ese 3 y pico por ciento, si yo lo considero un 100%, solo un 2,6% son bacterias que conoce el ser humano como tal, que causan enfermedades, y el resto son muchísimos millones de procariotas diferentes que se descubren especies cada año relacionadas con distintas funciones dentro del medio ambiente, distintas enfermedades que pueden causar, ¿vale? Es un grupo amplísimo, el más exitoso sin duda en el planeta, y sí que es verdad que como no los vemos, pues a lo mejor no le hemos prestado la atención que merecían hasta que llegaron las técnicas adecuadas, ¿vale? Dentro de los procariotas nosotros tenemos dos grandes dominios que son las bacterias y las arqueas, ¿vale? Ambas tienen un origen común, igual que los eucariotas, lo único que las arqueas y los eucariotas se separaron un poquito después de lo que se separaron de las bacterias. Eso me va a permitir a mí ver que las arqueas tienen una serie de características concretas que a mí me pueden hacer pensar que son el intermedio entre uno y otro. Pero no es que sean el intermedio, sino que han compartido viaje evolutivo, ¿vale? Han compartido esa rama evolutiva y por eso tienen características de ambos grupos. En este caso, las arqueas vamos a ver que son procariotas y como son procariotas no tienen núcleo ni tienen orgánulos, ¿vale? Pero sí tienen una serie de rutas metabólicas muy similares al organismo eucariota y eso es debido a que compartieron esa parte del camino evolutivo, ¿vale? De esa historia evolutiva hace que tengan similitudes en cuanto a su metabolismo. Además, el cromosoma que tienen las arqueas son cromosomas de tipo circular, ¿vale? Como las de bacterias, pero en este caso está asociado a histonas, como el de eucariotas, ¿vale? Está ahí a un paso entre uno y otro, ¿vale?
tendríamos como características de la arquea, si nosotros las definiéramos, que son células sin núcleo, sin orgánulos, con cromosomas circulares, ¿vale? Asociados a histonas y con rutas metabólicas similares a las de eucariotas, ¿vale? Están ahí en ese impasse que nosotros vemos, parece como si fuera un organismo intermedio, pero en realidad es porque han compartido camino evolutivo, ¿vale? Son tan complejas de estudiar porque viven en medios muy extremos, ¿vale? Medios de alta temperatura, elevada concentración de sales, ¿vale? Encontramos arqueas en los sitios más extremos del planeta y a nosotros nos sirven, por ejemplo, para ver cómo serían las condiciones en un inicio en la Tierra, cómo serían esos primeros seres vivos, o incluso para estudiar qué es lo que pasaría si las condiciones climáticas siguieran cambiando en la tendencia en la que están cambiando, ¿vale? Las arqueas nos sirven para eso. Como viven en esas condiciones tan extremas, no se pueden cultivar en laboratorio con las técnicas que existen ahora, ¿vale? Se estudian solo a nivel genético, ¿sí? Vamos a ver que tiene... Dime, sí. Sí. Se parecen a los procariotas solo en que no tienen núcleo, pero si te fijas, en el árbol evolutivo se separaron antes de procariota que de eucariota. Por eso tienen características similares metabólicas a eucariotas, ¿vale? Es como que nosotros tenemos aquí un grupo, ¿vale? Que se separa en dos, ¿vale? Uno que se centra más en mejorar su condición metabólica a expensas de no tener núcleo, ¿vale? Esa sería la opción. Imagina que hay dos caminos. Hay un camino que dice, elige tener núcleo o no tener núcleo, ¿vale? Entonces, yo elijo en un principio no tener núcleo y mejorar mi metabolismo, ¿sí? Y ahora este grupo va a tender hacia tener núcleo, ¿vale? Y va cambiando su metabolismo en base a tener ese núcleo. Va seleccionándose, por ejemplo, el que el ADN se empaquete gracias a histonas, pero justo antes de que surja ese núcleo, las arqueas se separan, por otro lado, y entonces tendría ADN, ¿vale? Aquí del nudo como tal, y aquí ADN con histona sin núcleo y con núcleo. ¿Lo entendemos? ¿Lo entiendes mejor, Jorge? Vale. El tema es que nosotros vamos a ver que, además de esto, tienen metabolismo muy complejo. Y es que como están adaptados a ambientes tan extremos, tienen que acostumbrarse a las condiciones, o no es que tengan que acostumbrarse, sino que se han seleccionado los metabolismos más favorables para las condiciones en las que vive. Incluso que aprovechen silicio, que aprovechen sales que ningún organismo utiliza, arqueas con esqueletos externos, por ejemplo, de sales o de minerales, ¿de acuerdo? Incluso que aguantan periodos de desecación de miles y miles de años. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Son un grupo súper chulo en el sentido de que tiene unas aplicaciones brutales, lo único que todavía no se han conseguido cultivar en laboratorio. Se empezaron a estudiar a finales del siglo XX. O sea, realmente no llevamos estudiando la arquea ni siquiera 30 años, casi. Y son uno de los grupos que mayor interés económico tiene porque permite, por ejemplo, acelerar reacciones utilizando su metabolismo que está acostumbrado a trabajar a temperaturas muy altas. Yo puedo aumentar mucho la velocidad de reacción con las enzimas que tienen las arqueas, ¿vale? Entonces están intentando estudiarse a ver qué aplicaciones podría tener, pero es muy complicado tanto aislarlas de los ambientes donde viven como cultivarlas. Si seguimos, ¿vale? Y ya nos centramos en el grupo grande al que vamos a dedicar gran parte del tema, que son las bacterias, tenemos que tener en cuenta, van a tener una serie de características de las cuales algunas ya conocemos porque son comunes a procariotas y otras que son propias de las bacterias, ¿vale? Las comunes a procariotas serían que no tienen ni núcleo ni orgánulo y que presentan esa organización de tipo celular, ¿vale? Ahora, nosotros vamos a ver que tienen características que son propias de ellas. El tamaño, ¿vale? de las bacterias oscila entre 1 y 10 micrómetros, ¿vale? Los micrómetros los podéis ver también expresados por ahí como micra, ¿vale? Tanto micra como micrómetro significa lo mismo. Nosotros vamos a ver que además de tener ese tamaño pequeñito, su cromosoma como tal, todo el cromosoma que tienen codifica, ¿vale? Y es un cromosoma circular desnudo, ¿vale? No tiene histonas, lo que hemos visto antes. Como todo codifica, todo el ADN que tengo me sirve. No tengo regiones que tenga que quitar. Por eso no necesitaban madurar su ARN mensajero, como veíamos en eucariotas. Y en este caso es porque no presentan intrones,
todo el material que tienen son exones, todos son genes y todo sirve, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo tenerlo desplegado siempre sin necesidad de asociarlo a histonas y cojo la parte que a mí me interesa, que yo necesito, ¿vale? Sin necesidad de desplegarlo, madurar, recortarlo. Ahora, su regulación ahí es un poco más compleja, en el sentido de que como todo se puede transcribir y todo se puede traducir, tengo que tener cuidado con qué traduzco o qué transcribo. No es como antes que en eucariotas nosotros veíamos que se empaquetaba en heterocromatina y eso ya no se tocaba. Pues en este caso tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Luego veremos que los orgánulos encargados o la estructura encargada de traducir las proteínas en estas bacterias son los ribosomas, ¿vale? De tipo 70S. Son ribosomas más ligeros, más pequeños que los de eucariotas y son los mismos ribosomas que teníamos en cloroplastos y en mitocondria, ¿vale? Y son una de las razones por las que yo puedo considerar o puedo afirmar que seguramente los cloroplastos y mitocondrias provengan de antiguos procariotas, antiguas bacterias que otros eucariotas incorporaron por simbiosis, ¿sí? Y luego, además de su ADN en el cromosoma, tienen fragmentos de ADN pequeños que pueden intercambiar entre ellos, que es lo que yo denomino plásmido, ¿vale? El concepto de plásmido ya lo vimos cuando vimos la biotecnología, que era ese fragmento de ADN que yo utilizaba para meter un gen dentro de la bacteria. Lo que estoy utilizando realmente es una herramienta que ya las bacterias de por sí tienen, que son fragmentos de ADN que pueden intercambiar entre ellas, ¿vale? Información que se pueden pasar de una a otra, ¿vale? Por último, y a lo que vamos a dedicar gran parte de la clase, de lo que queda de clase de hoy, es a estudiar esa pared celular que tienen específica de peptidoglucano, que no se parece en nada a la pared celular que tenían los vegetales, que era de celulosa, ¿vale? El peptidoglucano es otro tipo, un conjunto de moléculas diferente a la celulosa, a la que tenemos que dedicar gran parte de esa estructura celular del estudio, ya que es uno de los condicionantes clave a la hora de, por ejemplo, yo desarrollar antibióticos o estudiar los tipos de bacterias y clasificar, ¿vale? Si nos preguntan características de bacterias, estas 8 que no se nos olviden, ¿vale? Inicialmente y fundamental que no se nos olviden también estas 3, la primera y la última, ¿vale? Que eran las 3 que eran propias de procariotas en sí, ¿vale? ¿Cómo suelen preguntar esto? Nos suelen poner que comparemos las bacterias con las células eucariotas, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer en las partes que tenéis señaladas, ¿vale? En azul es lo que tendríamos que comparar. Entonces, núcleo, pues las bacterias carecen de núcleo, las eucariotas tienen núcleo. Orgánulos, las bacterias carecen de orgánulos, las eucariotas tienen orgánulos. Tamaño, el tamaño de las bacterias va de 1 a 10 micrómetros, el de la célula eucariota es superior a 10 micrómetros. ¿Presentan pared celular de peptidoglucano? La pared celular, si la tienen, es de celulosa. Y vamos comparando, ¿vale? Mediante una tabla comparativa, ¿vale? Aquí, de esta parte de las bacterias, antes de entrar en su clasificación y su estructura, ¿hay alguna duda de lo que son sus características? Es muy sencillo, ¿no? ¿Os resulta complicado? Esto no, ¿no? Vale. Pasamos. Clasificación de las bacterias. Vamos a ver 3 tipos de clasificación, los cuales nosotros vamos a hacer hincapié en la tercera, ¿vale? Según su forma. Toño también nos dice que le parece sencillo. Pero sí que sepáis que se pueden clasificar las bacterias mediante 3 clasificaciones diferentes. Primero, según su anabolismo, ¿vale? Y tenemos bacterias de todo tipo según todos los tipos de anabolismo que vimos. ¿Cuántos tipos de anabolismo vimos? 4. Los quimiautótrofos, quimioheterótrofos, fotoautótrofos y fotoheterótrofos. Pues tenemos bacterias de cada uno de esos tipos, ¿vale? Otro tipo de clasificación de las bacterias sería según la pared, que la veremos ahora cuando estudiemos la pared, que nos la divide según la reacción a un medio de tinción, que es la tinción de Gram, en Gram positiva o Gram negativa, ¿vale? Y por último, según su forma, ¿vale? Según su forma tenemos 4 tipos de bacterias. Lo que tenéis que saber de definición de cada tipo es lo que viene aquí en la diapositiva, ¿vale? Que os lo he puesto. Pero me paso a la diapositiva siguiente para iroslo explicando sobre la forma, ¿vale? Para que lo entendáis. Nosotros tenemos aquí los 4 tipos de bacterias según su forma, que son los cocos, los bacilos, los espirilos y los vibrios, ¿vale? Vamos a partir del más sencillo y vamos a ver cómo del más sencillo, que sería la primera bacteria que surgió,
vamos a llegar a los más complejos, ¿vale? Nosotros tenemos los cocos, que son bacterias con forma esférica, ¿vale? Esa membrana me hace, y la pared que tiene me hace una forma esférica, de manera que la relación de superficie con el medio es la menor. Son las que menos pueden relacionarse con el medio. Necesitan de mucha estructura adherida a esa bacteria para poder relacionarse con el medio y coger nutrientes del medio. En concreto, ¿vale? Estas bacterias, que son los cocos, lo que van a hacer es vivir en medios en los cuales le cuesta mucho coger esos nutrientes, y para ello van a desarrollar alrededor una cosa que se llama cápsula, que veremos más adelante, ¿vale? Que es como si fuera un moco que le permite disolver lo que tiene alrededor para poder incorporarlo y a la vez protegerse, ¿vale? Estos cocos son también capaces de agruparse entre ellos y formar colonias, ¿vale? En las cuales todos comparten esa cápsula, ese moco alrededor, para que así los nutrientes que puedan coger los puedan coger más fácilmente, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo que es el Staphylococcus epidermidis, ¿vale? Que es una bacteria que tenemos encima de la piel, una de las que viven, de las muchas miles que viven sobre nuestra piel, ¿vale? Y es la principal causante de la infección de las heridas. Cuando nosotros nos hacemos alguna herida en la piel, esa es la primera que coloniza esa herida, ¿vale? Porque la tenemos siempre. Si yo ahora el coco lo estiro y lo alargo un poquito, aumentando su superficie de contacto con el medio, tendría un bacilo, ¿vale? El bacilo es una bacteria con forma alargada, ¿vale? Forma de bastón, la cual tiene una mayor superficie con el medio, de contacto con el medio, por lo tanto puede coger nutrientes mucho mejor que el coco, ¿vale? No necesitará esa capa de moco alrededor, sino que simplemente lo incorpora, ¿vale? Son bacterias que lo que van a especializarse, por ejemplo, en el movimiento, en desplazarse de un sitio a otro para poder coger los nutrientes, porque los nutrientes los pueden coger de forma fácil, ¿vale? Mientras que los cocos lo que hacen es fijarse a un sitio, ¿vale? Generar moco alrededor para captar esos nutrientes. Estos bacilos, dentro de este grupo de bacilos tenemos bacterias que son muy conocidas, como por ejemplo, de algunas de ellas ya hemos hablado en clase, que son el Lactobacillus casei, la bacteria que se encarga de fermentar el yogur, ¿vale? Y de la fabricación de lácteos. Aquí os he puesto, por ejemplo, el Bacillus anthracis, que es la bacteria de la cual se saca la toxina del anthrax, ¿vale? Una toxina muy, muy potente que se utilizaba en la Guerra Fría. Son bacterias que van a tener metabolismos muy diferentes, ¿vale? Y son la gran mayoría de bacterias que yo tengo son de tipo bacilo. Ahora, después de los bacilos, si yo cojo el bacilo y lo enrollo sobre sí mismo de manera que lo hago en espiral, ¿vale? Obtendría un espirilo, ¿vale? Esta bacteria de tipo alargada en forma de espiral, cuyo funcionamiento es como un sacacorcho. La mayoría de espirilos son patógenos, ¿vale? Y lo que van a hacer es, como cuando yo introduzco un sacacorcho en el corcho y va penetrando en el corcho, pues este espirilo penetrará en la zona entre células, ¿vale? De manera que se va enroscando sobre sí mismo, va penetrando entre la zona entre esas células y se alimenta de los materiales que las células van proveyéndole, o incluso entra dentro de las células para alimentarse nutrirse de los nutrientes que estas mismas células han producido, ¿vale? La mayoría de ellos son patógenos. Por ejemplo, ahí tenemos el Leptospira interrogans, ¿vale? Que tiene esa forma cuando la ponemos en agua, que es la que le da nombre. Y por último, el vibrio, que es que si yo cojo el bacilo y lo doblo un poquito, lo hago en forma de gancho o forma de coma, también puede penetrar dentro de los espacios intercelulares, va como cavando, ¿vale? Como imaginaos que vosotros tenéis vuestra mano e intentáis coger arena, pues de la misma forma entraría el vibrio dentro de las células, ¿vale? En concreto, también muchos de ellos son patógenos, el vibrio cólera, ¿vale? Que es el causante de la enfermedad de cólera, lo que hacía era meterse entre las células del intestino, ¿vale? Y provocar la expulsión masiva de agua, cambiando el equilibrio osmótico de esas células, de manera que el vibrio se quedaba también los nutrientes que iban expulsando las células y las personas morían deshidratadas por la pérdida de agua, ¿vale? De aquí tenemos que tener claro los 4 tipos de bacterias y diferenciarlo en foto. Lo que no hay que saber son ejemplos, ¿vale? Yo lo pongo para que os suene, pero nombres de ejemplos ninguno. Solo si yo veo una bacteria en la foto, que sepa que eso es un coco, que esto es un bacilo, que esto es un espirilo y que eso es un vibrio. ¿Sí? Dime. Sí. Pero raro, ¿a qué te refieres con raro?
Ah, porque están en latín los nombres, ¿vale? Entonces utilizan, de todas formas, el Bacillus anthracis, ¿vale? Lo que se ha hecho es latinizar la palabra anthrax, ¿vale? Que era la toxina que producía. Entonces, como en inglés anthrax va con TH, pues se le pone TH, ¿vale? El nombre lo eligen la comunidad científica y los que lo han descubierto realmente. Entonces, dependiendo si es más cercano a nosotros, pues una lengua más cercana al español, pues nos sonará más parecido. Por ejemplo, Lactobacillus casei, pues nos suena más similar a nuestra lengua que Bacillus anthracis o, no sé, otro a lo mejor que veamos más raro, ¿vale? Pero aún así nombres no tenéis que estudiaros de momento vosotros. ¿El qué? Hombre, porque son nombres científicos, digo, ahí no podemos cambiar la cosa. Aún así, ya os digo que no son de los nombres científicos más raros que existen, ¿eh? Si vierais los nombres de los peces, ahí sí que temblaríais. Eh, Después vemos que esos cocos, ¿vale? Que decíamos que eran bacterias que requerían generar una cápsula, ¿vale? Y lo que hacen es generar esa cápsula entre varios, se pueden unir entre ellos, ¿vale? Formando esos grupos. Todos los grupos de cocos proceden de la misma célula madre, ¿sí? Y estos cocos pueden unirse de dos en dos y me formarían un diplococo, ¿vale? Si esos diplococos se unen en cadena, me forman un estreptococo, ¿vale? Strepto significa cadena. Por ejemplo, aquí tenemos otra bacteria que vive en la piel, que es el Streptococcus pyogenes. Si esas cadenas se agrupan formando un plano, ¿vale? De la línea paso al plano, tendría un estafilococcus, ¿vale? Por ejemplo, Staphylococcus aureus, que es la principal bacteria causante de infecciones de orina, de la mayoría de infecciones que causan neumonía, ¿vale? Esta bacteria de aquí. Y si ahora yo cojo esos planos y los apilo en una estructura tridimensional, tendría una sarcina, ¿vale? Las sarcinas lo que hacen es agruparse en esas estructuras tridimensionales para que los fagocitos no puedan comérselas, ¿vale? De manera que si se agrupan muchas y están en formación, están protegidas frente a depredadores, ¿vale? Alrededor de todo esto se generará esa cápsula, ese moco, ¿vale? Que lo que hace es protegerla, ¿vale? Entonces, si se agrupan, en vez de generar cada una su propia cápsula, generan una cápsula entre todas que lo que hacen es que ahorren recursos, ¿vale? Pero no son organismos pluricelulares, sino que son organismos unicelulares que viven juntos para mejorar sus condiciones de vida. Hasta aquí todo claro. En cuanto a la clasificación, nos vamos a centrar en según su forma y después de la forma, que estudiemos cada tipo de forma, ¿sí? Saber que los cocos además pueden agruparse en esto, ¿vale? Ejemplos no tenéis que saberos, pero sí que os pongo la foto y los nombres por si os interesa buscarlo, por si queréis ver cómo son en realidad, ¿vale? El por qué lo agrupamos de esa manera, ¿sí? ¿De aquí alguna duda antes de que pasemos a la estructura celular de la bacteria? ¿No? ¿En general todo bien? Las agrupaciones sí, ¿vale? Lo que no hay que saber son los ejemplos, pero estreptococo, estafilococo, sarcina y los diplococos sí. Sí, porque cuando ahí, por ejemplo, en este caso vemos solo un corte, ¿no? Si te fijas, la agrupación que tienen es irregular, ¿vale? Mientras que abajo en la sarcina, ¿ves como si fueran cuadraditos? ¿Qué? Claro, si tú te fijas en la sarcina sería, ¿ves que son como si fueran grupos de cuadraditos, uno al lado del otro? Pues eso a nivel microscópico, ¿vale? En una foto no se ve tan bien, pero si tú en el microscopio vas bajando y vas subiendo, vas viendo cada capa de células. Exactamente. O sea, tú lo ves en 2D, pero conforme vas subiendo con el micrométrico, ¿vale? Vas subiendo micrómetros, vas bajando micrómetros, ves cada una de las capas de células, mientras que el Staphylococcus, si yo ahora bajara a la siguiente capa no vería nada. O si subiera a la siguiente capa no vería nada. Están en un plano. La forma más fácil de verlo es que los Staphylococcus son, si os fijáis, las formas que me forman son irregulares, ¿sí? Y las sarcinas son más regulares, parecen cuadrados. ¿Vale? Eso porque están en el mismo plano varias. Pero aún así, dime.
Dime, Diego. Claro, pero seguramente sí, sí. Claro, lo que os van a poner son fotos muy sencillas. O sea, si os quieren poner un estreptococo, os van a poner que se vea que es una cadena lineal. Entonces tú ya sabes, cuando veas bacterias sin una cadena, estreptococo. Antes era más difícil porque yo un estreptococo, si me lo ponen en blanco y negro, lo puedo confundir con un alga, por ejemplo. Pero ahora lo que han hecho para quitaros dificultad es que algas y protozoos no entran. Entonces, ya todo lo que os entra son bacterias. Que yo las veo en línea, estreptococo. Que veo grupos que no tienen una forma geométrica regular, estafilococo. Que veo grupos con forma geométrica aproximadamente, sarcina. ¿Vale? Aún así, si os ponen fotos de esto, en lugar de poneros fotos de microscopio, seguramente os pongan esquemas de este tipo. ¿Vale? No se compliquen la vida y menos en el año que estamos en poneros este tipo de fotos, ya os lo digo. ¿Vale? Aún así, os pondrán fotos muy similares a las que yo he puesto, ¿vale? Que son las que se ven más claros cómo es cada uno, ¿sí? Nos van a poner microscopías de este tipo, electrónica, en la cual yo aquí no puedo saber realmente porque lo estoy viendo tan de cerca que no veo el resto de grupos como son. Sí que puedo intuir que están juntos, una forma irregular, pues un estafilococo, pero además que me puede llevar a error, por ejemplo, todas estas partículas que tengo alrededor, que es el oro que yo le he echado encima, para poder verlo, me puede llevar a mi error. ¿Sí? Eso es oro, sí. Lo, ¿El qué? Hombre, es un tipo de oro diferente, ya os lo digo, que si no, aún así las técnicas de microscopía electrónica, como se sacan estas fotos, son muy caras, muy caras. O sea, millones, presupuestos de millones, os estoy hablando, ¿vale? Si os parece bien, ya pasamos a la última parte, en la cual nos vamos a centrar sobre todo en la pared, ¿vale? Estructura de la bacteria. Tenéis que saberos y saber definir bien las partes que tenéis marcadas en esta primera bacteria, ¿vale? Esas son las mínimas que os van a pedir. Que sepa lo que es la cápsula, la pared, la membrana, ¿vale? El citoplasma, como el cromosoma, los plásmidos, los ribosomas y las estructuras externas como los pilus y el flagelo. Esas son las que os van a pedir. En el libro viene en el tema 11, pero viene muy lioso y a veces el vocabulario que utiliza no es correcto. Entonces, por eso os he puesto en la planificación que no tiene correspondencia con el libro. Si queréis mirar el libro para echar un ojo, podéis hacerlo, pero con lo que digamos en la clase, lo que decimos lo que digo yo en el vídeo y lo que viene en la presentación es más que suficiente, ¿vale? No os liéis porque si no vais a empezar a ver que en el libro lo pone de una manera, que yo os lo he dicho de otra, conforme a lo que hayamos visto en clase, ¿sí? Entonces, vamos a ir desde fuera hacia adentro, ¿vale? La cápsula, que es ese moco que veíamos en los cocos, ¿vale? Aquí tenemos la cápsula, que es estas regiones blancas que tenemos alrededor de la bacteria, que lo que van a hacer es aislarme la bacteria del medio y hacer de medio de protección y de transporte frente a desecación o disolución de compuestos. Yo no sé si os acordáis, y si no, pues lo repasamos, del glicocali en célula eucariota, que era esa estructura que yo me colocaba muchísimas glucoproteínas y polisacáridos fuera de la célula para que así la capa de solvatación que tenía cogiera mucha agua y me sirviera de protección frente a desecación. Pues la cápsula actúa de la misma forma, lo único que esas glucoproteínas y esos polisacáridos pues son diferentes, son específicos de bacterias, ¿vale? Si os fijáis, yo lo que hago aquí, por ejemplo, añado un colorante y veo si consigue llegar ese colorante a la bacteria y no consigue traspasar la cápsula, por lo tanto, la función principal de la cápsula va a ser la de protección, ¿vale? Frente a distintos factores externos, a depredadores, a falta de nutrientes, a falta de agua, ¿vale? Eso es lo que va a hacer la cápsula. No todas las bacterias tienen cápsula, ¿vale? Principalmente nosotros vemos la cápsula en bacterias que son con la forma coco, ¿vale? Pero eso no quiere decir que haya algún bacilo que también tenga cápsula, algún espíritu que tenga cápsula, ¿vale? Principalmente los cocos. Y tenemos que ver que esa capa que tengo alrededor, de naturaleza principalmente glucídica o glucoproteínica, ¿vale? También tenemos glucoproteína en esa cápsula. Después de la cápsula y donde yo tengo que hacer más hincapié en la pared, ¿vale? La pared de esa estructura
bacteriana que le permite, al igual que la pared celular eucariota, protección frente a desequilibrio osmótico, ¿de acuerdo? Aumento brusco o disminuciones bruscas de volumen, protección frente a sustancias que quieran entrar desde el exterior, ¿vale? Esa pared bacteriana me va a servir a mí de esa protección a la bacteria. Pero es diferente a la de eucariota en cuanto a su naturaleza química. La de eucariota estaba formada por celulosa y no sé si os acordáis que eran una capa de celulosa, agua, otra capa de celulosa, de manera que la tensión superficial del agua hacía y las fuerzas de cohesión que las dos capas de celulosa estuvieran muy unidas y fueran muy resistentes. Aquí en este caso lo que hago es que coloco anillos de polisacáridos, ¿vale? Que son los que tenemos aquí, y esos anillos de polisacáridos los uno entre ellos con oligopéptidos lineales, de manera que sería como un collar de perlas, ¿vale? Con las perlas muy prietas entre ellas, que si yo quisiera romper ese collar tendría que romper las partes intermedias, que son esas uniones de oligopéptidos que van a estar unidos por enlaces peptídicos, que es uno de los enlaces más fuertes que hemos visto este curso. Entonces, son moléculas muy difíciles de romper y me forman estructuras muy resistentes, ¿vale? Dependiendo del número de capas de peptidoglucano que tenga, tendré un tipo de bacteria u otra, ¿vale? Que las vamos a clasificar en gram positiva o gram negativa, ¿vale? Del peptidoglucano lo que tenemos que saber es los dos componentes, que son el polisacárido y el oligopéptido, y que crean esa cohesión debido a que están unidos por los oligopéptidos y es muy difícil romper los enlaces peptídicos, ¿sí? Hasta ahí claro, antes de que pasemos a los tipos de bacterias según su pared. Sí, ¿no? Vale. Ahora, según su pared, yo puedo distinguir dos tipos de bacterias, ¿vale? Gram positiva y gram negativa. Gram positiva, pared gruesa. Gram negativa, pared fina, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber de aquí? Dos cosas. Primero, la tinción y luego los tipos de pared que hay. Entonces, yo tengo que conocer la técnica de tinción de Gram. La tinción de Gram es una técnica de tinción diferencial que a mí me permite distinguir las bacterias de pared gruesa de las bacterias de pared fina, ¿vale? Las bacterias de pared gruesa se me van a quedar teñidas de un colorante de color violeta, mientras que las bacterias de pared fina pierden ese colorante debido a que su pared, al ser fina, no lo retiene y se van a teñir de un segundo colorante de contraste que es el rosa, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es teñirlas de azul. Una vez las tiño de azul, le añado un compuesto que hace que ese colorante se añada más fuerte a la pared gruesa, ¿vale? Que es el Lugol. Y luego lo lavo, de manera que las bacterias que tenían pared fina pierden el colorante, pero las que tenían pared gruesa lo siguen teniendo adherido. Y se me quedan unas teñidas de azul o violeta, que eran las que tienen pared gruesa, y las de pared fina, transparentes, sin colorante. Y ahora yo esas las coloreo de un color que no se parezca en nada al azul, que es el rosa. Para que así cuando las vea al microscopio vea que tengo dos colores diferentes, ¿vale? ¿Qué hay que tener claro de esta técnica? ¿Qué es lo que hay que saber? Los 4 pasos que yo os he indicado aquí, ¿vale? Que primero añado un colorante, le aplico un mordiente, lo lavo y luego le añado un segundo colorante. De esa forma yo puedo clasificar las bacterias según su pared. Si empezamos por las bacterias de pared fina, que son las que perdían el colorante porque no son capaces de mantenerlo, ¿vale? Son las que denominamos gram negativas. Gram negativas por eso, porque no mantienen el primer colorante. Estas bacterias tienen una capa de pared de peptidoglucano fina, ¿vale? Y como tienen esa capa fina, necesitan más capas protectoras encima. Por lo tanto, por encima van a tener una membrana de tipo externa. De manera que yo tendría citoplasma, la membrana propia plasmática de la bacteria, una capa de peptidoglucano y una membrana externa, ¿sí? Esta membrana externa hacia afuera va a tener glucoproteínas, glucolípidos, ¿de acuerdo? Polisacáridos, que me van a hacer también de barrera, de manera que todos estos polisacáridos se hidratan. Y al hidratarse es muy difícil que entre una molécula por aquí hacia la bacteria, ¿sí? Pero todo eso es porque su pared de peptidoglucano es muy finita. Sin embargo, las gram positivas se llaman positivas porque mantienen el primer colorante, no lo pierden, ¿vale?
Porque el colorante se quedaría en estos huecos que tengo aquí. ¿Vale? En esos huecos de ahí se me quedarían las moléculas de colorante. Y como tengo mucha pared, tengo muchos huecos que llenar, mucho colorante que pueden coger. Aquí solo tengo una fila, no tengo huecos, el colorante se escapa. ¿Sí? Sí. Sí, el colorante es el violeta cristal es un colorante que atraviesa la membrana externa, ¿vale? Y entonces se queda asociado a esta estructura de peptidoglucano. Como aquí la estructura de peptidoglucano me forma una red, en los huecos de la red se me quedan las moléculas de colorante. Mientras que aquí no tengo una red porque solo tengo una capa, ¿vale? Las moléculas de colorante se van. Y de esa forma se me quedan teñidas unas de un color y la otra de otro. ¿Vale? Aquí, como tengo muchas capas de peptidoglucano, no necesito tener una membrana externa encima. Simplemente tengo las capas que ya me protegen. Ahora, si yo quisiera matar a esta bacteria, necesitaría atravesar muchas capas de peptidoglucano. Por eso los antibióticos que funcionan frente a una no funcionan frente a la otra. Cada uno tiene que ser específico de cada tipo de bacteria. Y por eso yo estudio las bacterias según su pared. ¿Vale? Estudio esas diferencias que tengo de pared bacteriana. ¿Sí? ¿Lo entendemos bien? Que aquí es donde radica la parte más gruesa de la parte de estructura. ¿Sí? Lo vemos bien. ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Que no vea algo claro de aquí? Antes de pasar ya a la última parte, que es la más sencilla. ¿Bien? Vale. En esta última parte lo que vamos a ver es el resto de estructura, ¿vale? La membrana es una membrana plasmática, tal cual, ¿vale? Muy similar a la de eucariotas, lo único que tienen dos características que las diferencian, que es que las proteínas no son las mismas, sino que serían proteínas de procariotas y que no tiene colesterol, ¿vale? Mientras que la membrana de eucariotas sí presentaba ese colesterol, ¿vale? Nosotros vamos a ver que después de esas tres capas, cápsula, pared y membrana, ya tengo el citoplasma. Y del citoplasma tengo que centrarme en una serie de características que tiene. Ahora, si el citoplasma contiene todas las enzimas, unas a otras se estorbarían entre ellas. Y la membrana ha conseguido especializarse sin llegar a formar orgánulos para separar procesos dentro de la célula. Y eso lo hace gracias a los mesosomas. Los mesosomas son como las crestas mitocondriales, lo único que en bacterias los vamos a llamar mesosomas, ¿vale? Aquí se me van a situar proteínas específicas como por ejemplo la ATPasa, de manera que en los mesosomas donde yo tenga ATPasa es donde se lleva a cabo la síntesis de ATP. Y eso me lo puedo llevar a una zona de la bacteria. Mientras que en los mesosomas en los que tenga, por ejemplo, fotosistemas, se realizará la fotofosforilación. Los mesosomas donde tenga ancladas las polimerasas, se realizará la replicación. De esa forma, yo en la bacteria, ¿vale? Si me lo llevará a un esquema, ¿vale? Para que lo veáis. Yo la bacteria tendría su membrana así, tendría su mesosoma, y en este mesosoma tengo, por ejemplo, la ATPasa. Pues aquí sintetizo ATP. Y luego tengo otro mesosoma con la ADN polimerasa. Y aquí sintetizo ADN. Y ahora estos mesosomas, como el modelo de mosaico es fluido, yo los puedo mover de zona en la célula, de manera que los puedo alejar entre ellos y llevarme un proceso hacia un lado y un proceso hacia otro, para que no se estorben. Porque imagínate que yo aquí necesito añadir ATP, pero por otro lado necesito sintetizarlo. Este de aquí se me iría aquí y se gastaría, y a lo mejor no me interesa eso, pues lo separo en el espacio, sin necesidad de tener orgánulos. ¿Sí? Así actuarían esos mesosomas. Si seguimos, ¿vale? Estudiando el citoplasma,
veremos que tenemos que centrarnos en dos cosas, que es el material genético que tenemos y los ribosomas cómo son, ¿vale? Los ribosomas son esa estructura que me van a sintetizar las proteínas mediante el proceso de traducción y recordad que en procariotas eran más ligeros, ¿vale? En bacterias eran de tipo 70S, ¿vale? Pero la estructura es igual que en eucariotas, son dos subunidades, una grande y una pequeña, y están hechos de proteínas y ARN ribosómico, ¿vale? Igual, lo único que cambia es su coeficiente de sedimentación, ¿vale? Porque son de menor tamaño y son más ligeros, pero cómo funcionan es exactamente igual, ¿sí? Y ahora esos ribosomas van a ser capaces de traducirme el material genético, que yo en este caso tengo que hablar de dos tipos de material genético. En eucariotas solo tenía uno, que era el cromosoma, y punto. Ahora, en procariotas tengo dos tipos, el cromosómico y el extracromosómico, ¿vale? El cromosómico es una molécula, ¿vale?, de ADN circular, es decir, está cerrada, no está lineal, abierta como la nuestra, y no está asociada a histonas, está desnuda, ¿vale? De manera que está siempre desplegada. Aquí tenemos a la izquierda una imagen de cómo un cromosoma de una bacteria, ¿vale? Un cromosoma en concreto de Escherichia coli, ¿vale? La bacteria que se utiliza como modelo. Además de ese cromosoma que lo tengo siempre abierto, ¿vale? Porque todo codifica, si os fijáis, esos puntitos pequeños blancos que se ven, cada uno de ellos es un plásmido, ¿vale? Los plásmidos son material extracromosómico, es decir, ADN que no forma parte del cromosoma, que se va a replicar él mismo, y él mismo va a tener su propio metabolismo, ¿vale? De manera que si el cromosoma se replica, al plásmido le da lo mismo, y él se replicará cuando le toque, y el plásmido igual, se replicará cuando le toque, aunque no se esté replicando el cromosoma, ¿sí? Estos plásmidos son las moléculas que le permiten a las células intercambiar información genética entre ellas, ¿vale? A las bacterias. Y ya lo utilizábamos en biotecnología, lo veíamos que nosotros cogíamos los plásmidos, le metíamos el gen que queríamos y se lo metíamos a la bacteria, ¿vale? Pues las bacterias, por ejemplo, se mandan información entre ellas de resistencia a antibióticos, de desarrollo de toxinas, de desarrollo o no de cápsula, de desarrollo de determinado antígeno en su membrana a través de plásmidos, y pueden intercambiar esa información, como veremos a la vuelta de Semana Santa, que vamos a estudiar ese proceso, cómo las bacterias son capaces de cambiar información entre ellas, ¿vale? Dime. Tú imagínate que tú eres resistente a la penicilina porque tiene un plásmido que te hace resistente a la penicilina, ¿sí? Pero tu bacteria vecina no es resistente a la penicilina. Entonces, si yo lo expongo a penicilina, moriría. Ahora, a esa bacteria le puede interesar tener esa información, ¿sí? Entonces, las bacterias van a ser propensas a captar todos los plásmidos que tengan alrededor. Y van a ser también propensas a transmitirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque entran en un proceso de coevolución unas con otras. Es favorable intercambiar información frente a no intercambiarla. Entonces, se ha seleccionado a lo largo de la historia evolutiva el que intercambien información. Nada más contactar que puedan intercambiar información. Entonces, esos plásmidos se los transmiten de una a otra intercambiando esa información. O la bacteria directamente se lo pasa a través de estructuras como las que vamos a ver ahora, que son los pili, ¿vale? Ahí tenemos un pili sexual de bacterias, que es como una bacteria crea un canal con otra para traspasarle esa información genética, ¿vale? También puede ser que las bacterias lo capten del medio, ¿vale? Esos son dos procesos distintos, que son la conjugación, si se lo pasa una a otra, o la transformación, si lo coge del medio, ¿vale? Entonces, los vamos a ver los dos, porque vamos a explicar cómo sucede en la semana siguiente. Pero os adelanto eso, que las bacterias tienen tantísimo éxito evolutivo porque han sido capaces de coger el material genético de otras y aprovecharlo ellas, incluso intercambiárselo. De manera que por eso es muy peligroso las infecciones que proceden de los hospitales, que se llaman, son las bacterias que son nosocomiales, que son las que se generan allí en los hospitales. Además, gran parte de ellas son ya resistentes a antibióticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque las bacterias que sobreviven a esos antibióticos desarrollan esos plásmidos y esos plásmidos se los pasan a otras bacterias que no los tienen. De manera que yo puedo, por contacto con bacterias que son resistentes a un determinado antibiótico, generar bacterias resistentes a esos antibióticos.
Por eso hay muchos de los antibióticos que se utilizaban en el siglo XX que ya no funcionan. Porque las bacterias han conseguido evolucionar mucho más rápido que lo que ha evolucionado la industria farmacéutica. De manera que hay una carrera coevolutiva entre nosotros desarrollando fármacos por un lado y las bacterias desarrollando plásmidos y adaptaciones a esos fármacos por otro. Y llegará un momento en el que las bacterias serán muy resistentes y nosotros no tengamos los medios suficientes como para combatir esas bacterias. Que es a lo que va ahora la investigación, a intentar evitar bacterias que sean resistentes a antibióticos por contacto. El mal uso del antibiótico que se ha venido haciendo en los últimos 40 años, de consumo continuo de antibióticos sin necesidad, ha hecho que las bacterias se hagan resistentes. Que no es más que las bacterias que tenían plásmidos de resistencia han sobrevivido frente a las que no. Y ahora las que han sobrevivido se lo han pasado a las que no tenían. ¿Sí? De aquí tenemos que tener claro esos dos tipos de ADN, cromosómico y extracromosómico. Y luego, la semana que viene hablaremos largo y tendido de los procesos de transmisión de ADN, que es una de las cosas más interesantes de las bacterias y que no se sabía hasta hace muy poquito y que era un quebradero de cabeza para la comunidad científica porque había determinados fenómenos que no podían explicar si no era por eso. ¿Vale? Por último, y la última estructura, serían estructuras que le permiten a la bacteria relacionarse. Vamos a ver dos tipos, ¿vale? Las dos son filamentosas, pero una le permite anclarse y la otra le permite desplazarse. Y tenemos que diferenciar desplazarse de moverse. Desplazarse es cuando yo me muevo con un sentido, es decir, quiero ir allí porque hay un nutriente, entonces me desplazo. Solo las bacterias que tienen flagelos pueden desplazarse. El resto de bacterias se mueven, se dejan llevar por la corriente, flotan, ¿vale? Son organismos que se llaman planctónicos, ¿vale? Van flotando. Estas bacterias pueden tener dos tipos de estructuras, las fimbrias, que son filamentos huecos, delgados y rectos, más pequeños que le permiten anclarse, como si fueran pequeños pies que le permiten fijarse al suelo, ¿vale? Y algunas de estas fimbrias también le van a permitir ese intercambio de ADN. Y luego los flagelos, que son filamentos largos, ¿de acuerdo? Ondulados, que no son rectos, que le permiten desplazarse, actúan a modo de hélice, como el flagelo que vimos en el tema de eucariotas. El flagelo de eucariotas estaba formado por microtúbulos, ¿vale? Formados estos por los dímeros de tubulina. En este caso, en lugar de tubulina, la proteína se llama flagelina, ¿vale? Da nombre la estructura que forman. Y aquí tenéis dos imágenes de cómo son los pili y cómo son los flagelos, para diferenciarlos, ¿vale? Los pili son cortitos y rectos, como si estuviera la bacteria asustada, ¿vale? Y tuviera ahí un montón de pelos de punta, pues eso sería un pili, ¿vale? Bueno, varios pili. Y en este caso tenemos aquí cómo conecta a través de un pilus sexual con otra bacteria, ¿vale? A través de ese canal será cómo intercambiarían esa información. Mientras que los flagelos, si los veis, son como ondulados, son mucho más largos, ¿vale? Y están en un gran número, ¿vale? En bacterias, las bacterias tienen más de un flagelo, mientras que los eucariotas veíamos que tenían solo uno, ¿vale? Los eucariotas que tenían flagelos. Las bacterias tienen muchos, como si fueran muchos pelos largos que le permiten ese movimiento, ¿vale? Y la gran mayoría de bacterias que van a tener flagelos son los bacilos, ¿vale? Hay poquitos cocos con flagelos, muy poquitos, y algún espirilo, pero principalmente son bacilos los que tienen flagelos, ¿sí? ¿Clara la estructura? ¿Alguna duda de alguna? ¿No? Vale. No sé si alguno de los que no tenéis el micro activo, que estáis por el chat, tenéis alguna duda de alguna bacteria o alguna cosa, algo que os resulte difícil, alguna estructura que no terminéis de ver antes de pasar a lo que es la estructura de la EBAU. Está bien, dice Toño, yo supongo que el resto también, ¿no? Vale. El tema EBAU. Os comparto la pizarra. Ayer se reunieron, ¿vale? Los comités de armonizadores de biología y nos mandaron ya las indicaciones acerca de cómo va a ser el examen, ¿vale? Tipo EBAU. ¿Veis todo en la pizarra?
con la información? ¿Sí? Vale. En cuanto a biología, como ya os dije, no va a cambiar mucho el examen, ¿vale? Sí que va a cambiar la forma de corregirlo y de puntuarlo. Pero en la estructura de examen, los tipos de preguntas y el contenido que entra es el mismo, ¿vale? Mismo tipo de examen, mismo tipo de preguntas. Tendríamos dos opciones, ¿de acuerdo? Con 5 preguntas, una pregunta por cada bloque de la asignatura, ¿vale? Igual que hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de tener que elegir una opción, ¿vale? De estas opciones tendríamos 10 preguntas en total, 5 y 5. Pues de esas 10 elegimos 5, las que queramos, ¿vale? De los bloques que queramos. Podemos coger 2 preguntas del bloque 1, si queremos. No tenemos por qué coger una de cada bloque, ¿sí? Y esas 5 son las que conformarían nuestro examen, de manera que el temario que entra es el mismo. Lo único que vosotros en el examen sois los que escogéis qué pregunta hacéis o no hacéis en base a lo que os sepáis mejor o no, ¿sí? De manera que en lugar de tener cada bloque una puntuación diferente, todos los bloques pasarían a puntuar igual y serían 5 preguntas de 2 puntos cada pregunta, ¿vale? De las 10 yo escojo 5, las 5 que yo quiera, y esas 5 se me puntúan 2 puntos cada uno, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? O imaginaos que, no sé, que a mí la bioquímica estructural, la primera parte, no se me da bien, pero se me da mejor la micro, que es mucho más fácil. Pues me puedo coger 2 preguntas de micro, ¿vale? No, lo que sí que os quiero decir es, esto por un lado es bueno, porque nos permite modular mejor el día del examen lo que no sabemos y lo que no lo sabemos, pero por otro lado es malo porque me dice la experiencia, y yo que soy más viejo que vosotros, que la gente tendemos entonces a decir, pues esta parte no me la preparo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo esa parte no me la preparo, ya estoy perdiendo la opción de coger 2 preguntas. Y esas 2 preguntas a lo mejor son fáciles comparadas con las otras 8 que hay. Entonces, mucho ojo y atención a dejarnos partes sin estudiar, porque ya lo sabéis vosotros por otras asignaturas, como por ejemplo historia, que me la juego y digo, esto no va a caer, y luego cae. Y luego, ¿el qué? Ya, pero pillín puede ser también el señor que nos ponga el examen de biología. Entonces, yo es mi consejo, que yo he hecho muchos más exámenes que vosotros y ya me conozco la jugada. Entonces, os lo digo como tal, porque además en biología, si yo por ejemplo me dejo el tema de la membrana, ¿vale? Y ahora me están preguntando en una pregunta sobre algo relacionado con una propiedad de la membrana, aunque no sea de ese bloque, ¿vale? Imaginaos que me están preguntando en procariotas sobre la membrana tal, pues a lo mejor puedo fallar de manera estrepitosa. O si me dejo la primera parte de los glúcidos, ¿vale? Y luego me acojo un ejercicio de metabolismo y no me acuerdo bien de las propiedades que tenían los glúcidos, de que eran isómeros, de que podía intercambiar isómeros, ahí la puedo cagar también bastante. Entonces, es un temario que aunque parezca que no está conectado entre cada bloque, está muy conectado. Sí que es verdad que a lo mejor el menos conectado es el de genética, el que sería más aislado, y el de inmunología, que veremos al final. Pero el resto están interconectados unos con otros. Entonces, ahí puedo cagarla mucho si no me lo... o sea, no es que la pueda cagar mucho, sino que me la juego si me dejo alguna parte. Yo es mi consejo. Entonces, como entra todo, y es lo que ya nosotros nos imaginábamos, no van a quitar ninguna parte, nosotros vamos a dar la asignatura como si el examen fuera para lo que estábamos previstos, que es lo mismo, ¿vale? Lo único que vosotros vais a tener más libertad el día del examen a coger las preguntas y nosotros en el examen final que hagamos, según las indicaciones que nos den, pues lo haremos de la misma forma. Es decir, el examen que hagamos final de la asignatura con todo el temario tendrá la misma estructura que tiene el de la EBAU. Es decir, si en el de la EBAU son 10 preguntas de las cuales vosotros podéis escoger, en el cole lo haremos así, 10 preguntas de las cuales vosotros podéis escoger. ¿Sí? Entonces perderíamos un poco. Esto ayuda a la gente que cuando teníais que seleccionar opción os sentíais luego inseguros, ¿vale? Por eso lo han querido hacer.
y también no restringir el que cojáis unos bloques u otros de cara a que podáis coger los bloques que mejor se os den para que la nota que obtengáis sea la más alta. Ahora, esto también es un arma de doble filo. Si la gente hace mejores exámenes, porque la nota es más alta, pensad que las notas de corte suben también. Entonces tenéis que valorar, tenéis que ver lo que por un lado es una facilidad, pero por otro lado también os puede suponer un riesgo, ¿vale? No sé si tenéis duda de cómo es la estructura. Yo creo que es bastante claro, ¿vale? 10 preguntas, escogemos 5 las que queramos y cada una vale 2 puntos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, para los dos bloques que quedan, el de micro y el de inmunología, que son muy fáciles, pues en vez de valer un punto, valen 2 puntos, entonces una pregunta de este tipo nos puede subir mucho la nota. ¿Vale? Por ejemplo, en el bloque de microbiología, si nos preguntan por la estructura de las bacterias, que es súper fácil, pues ahí podemos sacar casi los 2 puntos enteros, a no ser que me equivoque en alguna cosita pequeña, mientras que antes me hubiera contado solo un punto. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengáis del examen o de la información? La información que dieron ayer los consejos escolares nacionales no es información como tal del ministerio. Tenéis que tener mucho cuidado. Eso es que los consejos escolares, ¿vale? La reunión de consejos escolares ha dicho que aconsejaría eso, pero luego los que deciden son el ministerio y la delegación de educación. Entonces, por mucho que digan que si continuamos, que si no continuamos, que si saben, hasta que no se diga en Real Decreto cómo se hacen las cosas, no se sabe nada, ¿vale? Porque lo otro es gente opinando, ¿vale? Lo que pasa es que como están ávidos de noticias, nos lo ponen como si fuera una noticia de una decisión que se ha tomado, pero ahí hasta que el Ministerio de Educación no diga nada, nosotros no nos fiemos de nada de lo que sale, ¿sí? Este es 100% oficial. Dicho, yo lo que digo es que lo han comentado los compañeros antes de que tú entraras, Jorge. Las noticias que salieron ayer de los consejos escolares que hablaban sobre los exámenes finales, el aprobar cursos, si se aprueba la tercera evaluación, todo eso son indicaciones, pero no son decisiones que se hayan tomado por parte del Ministerio de Educación. ¿Vale? En cuanto al modelo de examen, esto sí, esto es 100% ya está aprobado y es como base, ¿vale? En el caso de nuestra asignatura, luego en cada asignatura, pues según se vayan reuniendo los armonizadores os lo irán comentando, ¿vale? ¿Alguna duda más antes de soltaros? Que os he cogido un cuarto de hora de recreo. Nada más, ¿vale? El tema en general, antes de... que parece que no hemos ido con esto del examen y estáis todos a lo mejor asustados. El tema en general os está pareciendo fácil, supongo, ¿no? Ahí, supongo que no me estáis preguntando dudas y eso porque no es complicado, que es que es muy sencillico, que el tema este de micro ya lo veréis, además de sencillo e interesante en el sentido de que vamos a hablar de muchas enfermedades y sobre todo cuando empecemos ahora con los virus, que veamos cómo funciona y demás, veréis que es bastante guay y es un tema donde podéis sacar muchas notas, ¿vale? Mañana a los que tenéis trabajo, ¿vale? A los que estáis haciendo trabajo, os enviaremos un comunicado común, ¿vale? A las dos clases, indicando las modificaciones de las fechas de entrega, porque en un inicio estaba planteada la fecha de entrega el día 14, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer, debido a la situación, vamos a ampliar un poquito el plazo, ¿vale? Para que tengáis tiempo para hacerlo en esta Semana Santa tranquilo, de cara a que lo entreguéis más tarde, ¿vale? Entonces os enviaremos un comunicado con todas las indicaciones de las fechas de entrega, cómo entregarlo y demás, ¿vale? Dime. Sí, después de Semana Santa, sí. ¿Vale? La planificación, no sé si os la mandará Jorge, ya está hecha la planificación de todas formas. No sé si os la mandará Jorge mañana o al inicio de la semana siguiente, ¿vale? Mañana ha dicho que va a mandar todas. Pues es que no he hablado tú hoy con Jorge antes, pues de biología también porque las manda todas él, ¿vale? Entonces, sí, yo se la entregué el martes, o sea que no, por eso no os preocupéis. Que, que el tema es que la planificación os la mandará Jorge y tendremos las siguientes clases serán a la vuelta de Semana Santa, pero hay que tener en cuenta que nosotros no podemos poneros actividades ni poneros clases en los días que son festivos, es decir, el día 13 es festivo y nosotros no podemos poner clases, ¿vale? Entonces, están hechas a partir del 14 y luego a la semana siguiente, el 23 y el 24 son festivos también, ¿vale? Entonces,
son unas semanas en las cuales hay menos días de los que tocaba, ¿vale? Entonces la planificación la he hecho para terminar la parte de virus, ¿vale? Y ahora cuando terminemos virus antes del puente de San Jorge, ya nos dejaríamos la parte gorda de micro y ya sí que vamos a dedicar a partir de ese puente las clases, la mitad de las clases de la semana a repasar lo anterior, lo de los trimestres anteriores y la otra mitad lo nuevo, porque ya queda poquito, ¿vale? Inmunología, sí. Inmunología, si estuviéramos en clase, en el cole, inmunología serían unas 6 8 clases como mucho. O sea, 2 semanas. ¿Vale? Un temario que es muy sencillo. Que, bueno, es sencillo. Es la primera vez que lo veis, pero que es fácil comparado con el resto del curso. Es de entender procesos, de cómo se... Es que vamos a ver tipos de células, tipos de respuesta inmune, cómo se mueven, dependiendo de los receptores de proteínas que tienen. Es un poquito más de entender, ¿vale? Pero que es muy sencillo. O sea, no tiene nada que ver con el metabolismo, o sea, es mucho más fácil, ¿vale? ¿Alguna cosa más que se os quede en el tintero? ¿Alguna preocupación? Que está ahí, a lo mejor esta semana más agobiada, ¿no? Supongo, ¿vale? Venga, chicos, que os vaya bien y vamos hablando, ¿sí? Venga, hasta luego.